Hola, buenos días. Mi nombre es Andrea Borbolla. Seguimos trabajando la alegría esta semana. La alegría para mí también es aceptación. Aceptar lo que va pasando sin juzgar. Entonces, a veces nos cuesta mucho trabajo pensar que todo tiene un propósito de ser, y aunque haya experiencias que a veces decimos, pero ¿por qué me tocó a mí? Con el tiempo cobran sentido estas experiencias dolorosas. Entonces, hoy te invito a que hagas esta práctica de aceptación, de aceptar absolutamente todo lo que nos vaya pasando en el día, aceptar el tráfico, aceptar el tiempo que no se nos da, aceptar lo que no hicimos, aceptar lo que no tenemos, aceptar lo que no somos. En la práctica de yoga también hay una gran práctica, un gran reto, y es aceptar lo que no podemos hacer muchas veces, ¿sí? Unos días nos vamos a encontrar con que tenemos la cadera muy cerrada, los hombros muy cerrados, que somos poco flexibles, y al día siguiente cambia. Al día siguiente de pronto podemos hacer posturas que el día anterior no podemos, y esto a veces también tiene que ver con un estado mental, ¿sí? Que a veces estamos más flexibles mentalmente, más abiertos mentalmente, y podemos lograr más cosas. Pero yo creo que la cuestión es tener esa humildad para aceptar lo que es. Entonces, pues venga, bienvenido al tapete el día de hoy. Son 10 minutos, regálatelos. Espero que puedas sentir los beneficios para todo tu día. Vamos a empezar en 4 puntos. Y vamos a llevar la rodilla hacia el pecho inhalando, y después estiramos, exhalamos. Este movimiento va a empezar a lubricar la pelvis, también a activar el abdomen, los órganos internos. Entonces metemos y enroscamos, abrimos y estiramos. Y 2 más. Y cambiamos. 3. Coordina movimiento y respiración. 4, son 8. 5. 6. 7 y 8. Y apoyamos rodillas. Vamos a llevar pierna derecha al frente. Idealmente con el tiempo vamos a ir pudiendo tener la rodilla en línea con el talón, ¿sí? La idea es que la cadera esté bien montada, bien cuadrada, pero si esto es difícil, lleva el talón hacia ti y trata de montar tu cadera. Si sientes que te vas muy de ladito, una colcha abajo del glúteo derecho te va a ayudar para equilibrar tu postura. Vamos a apoyar las yemas de los dedos y abrir el pecho, y quedamos ahí. Respirando, sintiendo toda la columna larga, el pecho abierto, yemas de los dedos bien activas hacia el piso. Y vamos bajando suave. Si tenemos un bloque, tal vez también nos podemos ayudar para recargar la frente en el bloque. Aprovecha para mandar la respiración, la energía de la respiración hacia tu espalda. Relajando el peso de la pelvis. Son posturas que mientras más sostenemos, abrimos más los espacios internos. Entonces no hay prisa. Vamos a apoyar antebrazo izquierdo en el piso y vamos a suspender un poquito el piso pélvico, como si recogiéramos la cadera hacia arriba un poquito, y llevamos brazo derecho arriba en una torsión suave de espalda.
y regresamos suave. Entonces, antes de ir al otro lado, vamos a hacer un perro boca abajo para alargar un poquito la columna, levantando caderas, vamos hacia atrás. Conecta con tu respiración. Apoyamos rodillas, llevamos pierna izquierda adelante, podemos otra vez usar una colcha abajo del glúteo, yemas de los dedos presionando hacia arriba, abrimos pecho. Podemos cerrar los ojos de vez en cuando en las posturas para internalizar más las sensaciones. Y vamos bajando suave, apoyando la frente sobre el bloque. Buscando simetría en la pelvis, en el sacro. Apoyamos antebrazo izquierdo bien paralelo, suspendemos un poquito todo el piso pélvico hacia arriba y llevamos brazo izquierdo arriba. Y bajamos suave. Otra vez en 4 puntos. Llevamos pierna derecha hacia adelante, el metatarso hacia arriba, la pierna bien extendida, alargas espalda y nos quedamos ahí 3 respiraciones, tratando de jalar los isquiones hacia atrás, abriendo toda esta parte posterior de la pierna. Apoyas las palmas de tus manos y te metes a la pierna. Aunque no llegues, no importa, aquí espalda redondita. Cambiamos. Estiramos, pierna izquierda hacia adelante, alargas y te metes a la pierna. Y regresamos despacio. 4 puntos. Vamos a apoyar metatarsos, rotando los muslos hacia adentro. Rotamos hombros hacia atrás y colocamos las manos abajo de los glúteos. Ahora, si siento que los hombros me giran con facilidad, puedo elevar un poquito la mirada. Si siento que los hombros están muy rígidos aquí, llevo la mirada hacia el frente y trato de ir rotándolos hacia atrás y abriendo el pecho. Tal vez algunos se van a tomar sus talones. Respiramos ahí. Y despacito regresamos a la postura del niño, relajamos caderas atrás frente al piso. Último, nos sentamos, llevamos talón sobre rodilla, rodilla sobre talón. Si una rodilla está muy arriba, empujamos suavecito con ambas manos o con los codos, o si no, nos quedamos ahí. Vamos a entrar bien profundo en esta articulación de la pelvis. Y cambiamos.
y cultivando esa paciencia en la postura y esa atención plena, que es lo que nos va llevando a un estado más meditativo en la práctica. En cuanto se empieza a distraer la mente, nos desenfocamos de nuestro cuerpo y perdemos la riqueza de la práctica. Ok, otra vez talones aquí sobre la colcha. Vamos a Malasana con la espalda bien derechita, el pecho bien abierto. Tal vez podemos sentir mucha mayor facilidad para entrar en esta postura. Entrelazamos los dedos y alargamos brazos hacia arriba. Estirando, alargando, abriendo, respirando. Y soltamos. Nos sentamos sobre la colcha, cruzamos las piernas, entramos en ese espacio de aceptación del día de hoy, de lo que sí podemos hacer, de lo que no podemos hacer, sin juzgar, simplemente observamos lo que es. Que tengas un lindo día. Namaste. Gracias.